Se nos vienen muchas cosas a la mente y pensamos, ¿cuántas vidas, cuántas veces hemos estado aquí? ¿Cuántos recorridos ya habremos pasado y cuántos encuentros y cuántas reminiscencias de esas experiencias que, como nos lleva la doctrina espírita a analizar a través de ese principio básico que es la reencarnación, trayéndonos tantas explicaciones a situaciones que nos suceden y que muchas veces no sabemos el porqué. Y el espiritismo justamente viene a desvelar eso y a darnos esa oportunidad de profundizar y encontrar ese sentido. Entonces, cuando Allan Kardec pregunta a esos espíritus amigos, en la pregunta 150, ¿en qué consiste la vida? Y los espíritus, muy amorosamente y con ese criterio, le dicen que es la unión del alma, del espíritu con el cuerpo. Que la vida espiritual es la vida normal, la eterna, la vida corporal es transitoria y pasajera. Y este concepto cambia totalmente la realidad que podemos tener frente a los sinsabores, a las experiencias. Porque cuando los espíritus nos dicen que nosotros, nuestra verdadera vida, la vida normal, es la vida del espíritu, nos damos cuenta que nosotros estamos apenas de paso acá. ¿Cuánto tiempo podemos vivir? ¿80, 90, 100 años? Es muy poco, es muy breve. Cuando nos damos cuenta, ya estamos para volvernos. Entonces esa transitoriedad nos hace reflexionar realmente cuán breve es todo. A veces cuando estamos con insomnio a la noche decimos, ay, parece que el tiempo no pasa. Cuando estamos viviendo cosas lindas, parece que el tiempo pasa muy rápido. Y cuando nos reencontramos, después de mucho tiempo, nos miramos y nos damos cuenta que nuestro cuerpo está cambiando físicamente y que no somos aquella misma persona de hace un tiempo atrás. Entonces vemos esa transitoriedad, esa impermanencia en todo, que nos va llevando justamente a esas reflexiones. Analizar para qué estamos acá en la Tierra, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es realmente nuestra realidad. Y entonces ahí podemos ver que la vida es una sola, unas veces con cuerpo, otras sin él. Hoy estamos acá en estos cuerpos encarnados, pero mañana vamos a estar sin él y continuaremos del otro lado. ¿Cuántas veces habremos vuelto? Habremos regresado a esta vida vaya a saber con cuántos seres amigos, con seres queridos, con esa familia que cuando nos encontramos nos identificamos y decimos, pero parece que te conozco de siempre. Y sí, el espiritismo nos habla de eso, que tenemos reencuentros y desencuentros también, y que esa es la gran oportunidad justamente que nos da Dios para poder entonces trabajarnos, para poder reencontrarnos, para resarcir, para reparar, para seguir adelante en ese proceso hacia nuestra evolución y a esa ley del progreso que todos de alguna manera estamos inmersos. Entonces, cuando pensamos en esa transitoriedad, nos vemos en este momento de nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos sintiendo nuestro tiempo reencarnatorio en la Tierra? Y entonces ahí podemos pensar en esta. No vivimos muchas vidas, vivimos una sola vida inmortal. Cuando los materialistas dicen, hay que disfrutar porque la vida es una sola, sin darse cuenta nos están dando pautas que son muy reales, porque realmente la vida es una sola. Nosotros somos ese espíritu que a través del tiempo viaja
y va cambiando simplemente del estuche. Tenemos una gran vida, una vida que es inmortal, esa vida en la cual nosotros transitamos, entramos y salimos de un cuerpo. Y de alguna forma podemos entonces darnos cuenta que estamos viajando y que todos los días es un pasito más a ese proceso de evolución. Cuando miramos en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, cuando los espíritus le hablan a Kardec y justamente le hablan de esas bienaventuranzas, aquellos que sufren, bienaventurados los afligidos, que seguramente somos todos los afligidos, todos nosotros somos aquellos que hoy pasamos por dolores, por sufrimientos en la vida y nos damos cuenta que no siempre esos sufrimientos provienen de pruebas evitables o inevitables, sino que muchas veces nuestra dificultad de aceptar la condición de la existencia es lo que nos hace sufrir. Porque si no aceptamos nuestra vida, renegamos, estamos inseguros, estamos enojados, reclamamos de Dios. Y los espíritus vienen justamente a hablarnos de eso, de que Dios es una inteligencia suprema, que nos ama profundamente, que nos espera a través del tiempo y que de alguna manera nosotros, cada uno de nosotros fue creado igual, simple, ignorante y que está viajando a través del tiempo, pero que a su 7 que le hace Allan Kardec a los espíritus. Muy amorosamente nos están diciendo, nos están hablando de nuestras elecciones. Nosotros todos los días de nuestra vida elegimos. Y esas elecciones muchas veces nos llevan a los excesos, a la falta de sobriedad, y luego entonces vienen las quejas, vienen esas situaciones dolorosas, y justamente ahí es cuando entramos en ese conflicto que no es ni más ni menos que con nosotros mismos, porque no es con Dios, no es con la divinidad. Entonces, vemos también que realmente ese proceso que vamos haciendo, Kardec nos señala y nos dice que si el ser humano fuera más sobrio, más prudente, más cuidadoso con los excesos, evitaría muchas enfermedades, muchos dolores físicos y también muchos males morales. Y creo que esto, en este momento tan particular que estamos viviendo, cada uno de nosotros está viviendo una transición planetaria y cada uno de nosotros como espíritus está viviendo esa transición que también es personal. Entonces nos lleva a esa reflexión sobre la sobriedad, sobre la prudencia, sobre el cuidado. ¿Y cuántas veces nosotros, luego de determinadas elecciones, nos sentimos tristes y nos sentimos como que realmente estamos como que deberíamos de recalcular el camino por el cual estamos tomando? Y lo mismo sucede con los males morales, porque esos males también provienen de nuestras deficiencias aún como espíritus que estamos en este proceso de evolución. Pero esos males pueden ser cambiados. Esos males van a tomar en cada uno de nosotros esas posibilidades que cada uno puede llegar a ir implementando para hacer ese cambio de rumbo. Porque hoy tal vez es el mejor día de nuestra vida. Hoy tal vez estamos tomando contacto con una realidad nueva. ¿Cuántas personas que seguramente llegan por primera vez al espiritismo y estas verdades, como a cada uno de nosotros, nos han cambiado totalmente la realidad? Nos han hecho mirar la vida desde otro ámbito y de eso entonces vamos a hablar. Los sufrimientos inevitables son aquellos que forman parte de las pruebas necesarias para nuestro progreso espiritual.
entonces nos damos cuenta que a veces esos sufrimientos que vivimos, que nos preguntamos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Qué situaciones tan complejas que vemos hoy? Y acá los espíritus nos están hablando de una necesidad que nosotros también a través del dolor, del sufrimiento evolucionamos. A veces necesitamos ese sacudón, ese movimiento para salir de la zona de confort y de alguna forma entonces recalcular y reprogramar nuestra vida. Y luego tenemos los sufrimientos evitables, que son los que nos imponemos por imprudencia, por descontrol o por abuso de nuestras fuerzas físicas y morales. Y ahí entonces creo que realmente el tomar contacto con la realidad espiritual nos ayuda al cambio, a ese proceso que todos necesitamos para recomponer y resarcir esa realidad. El cuerpo es un instrumento del alma y cuando lo usamos con equilibrio y con cuidado, facilitamos nuestro progreso espiritual. El abuso, en cambio, trae consecuencias dolorosas que no estaban en nuestro plan de pruebas, sino que son fruto de la propia imprudencia. Entonces, a veces nos damos cuenta que tenemos enfermedades, tenemos situaciones que son provocadas por nosotros mismos. Que cuando tomamos la realidad de la co-creación con Dios, esa inteligencia maravillosa que nos da múltiples oportunidades, entonces ahí nos damos cuenta que esos instrumentos que nosotros estamos teniendo hoy, que es el cuerpo físico, es un instrumento con el cual nosotros también tenemos un deber de amor, que debemos de cuidar y que debemos de respetar. La mesura, como nos habla la doctrina espírita, y que nos lleva a esas reflexiones también para poder situarnos en este momento de nuestra vida. ¿Cómo estamos cuidándonos? ¿Qué hacemos para mantener una salud más equilibrada y para poder entonces permitir que este vehículo con el cual estamos hoy transitando esta experiencia se pueda mantener y pueda realmente conducirnos hasta ese final cuando tengamos que dejar esta tierra? Y en este pasaje del Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, donde justamente Jesús nos dice que bienaventurados serán los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto es algo muy profundo, porque ver a Dios es algo en el cual creo que Jesús siempre nos instaba y nos invitaba a tener una mirada diferente, una mirada que nos permitiera de alguna forma ver a Dios en los demás. Y creo que ese es el gran desafío cuando tomamos contacto con esa pregunta número 1. ¿Qué es Dios? Dios es una inteligencia, causa primera de todas las cosas. ¿Dónde está Dios? En la naturaleza, dicen algunos, en todo lo que no es creado por el hombre. Eso nos dicen los espíritus. Entonces Dios está en todo y en todos. Dios está en cada uno de nosotros. Y Jesús nos estaba invitando de alguna manera a mirar a Dios en el otro. Y por eso nos podemos ver como esa familia espiritual. Por eso nos podemos ver con esa hermandad. Y el ver a Dios en la naturaleza también nos lleva a esa reflexión del tener esa responsabilidad con todo lo que tenemos. Todo lo que nos rodea está impregnado de alguna manera de Dios y es Dios. Entonces, viendo a Dios en el otro, viendo a Dios en el todo, nos va a ayudar seguramente a construir un mundo mejor. Pero también en el Evangelio de Marcos, en el versículo 33, nos invita a mirar, a velar y a orar.
porque no sabéis, nos dice, cuándo será el tiempo. Y nosotros generalmente manejamos mucho el concepto del velar y del orar. Pero me gusta porque Marcos nos trae además este concepto que va más allá. Nos invita a mirar, nos invita a profundizar en la mirada, porque la visión que nosotros tengamos de la vida creo que cambia mucho la percepción. Nosotros tenemos diferentes visiones porque somos seres humanos únicos y esa visión de alguna forma, cuando lo hacemos amorosamente, puede cambiar toda la realidad. Pero cuando esa visión la tomamos desde un lugar que pueda llegar a estar impregnada de egoísmo, de orgullo, de vanidad, cambia esa realidad totalmente. Entonces, cuando en el pasaje de Jesús que habla de la mirada y que son muchos, cuando María Magdalena se acerca, seguramente los discípulos en un principio no la miraron con buenos ojos. La veían como alguien que no estaba dentro del círculo que ellos estaban realizando con el maestro y seguramente tuvieron ese preconcepto. Entonces, ¿cómo está siendo nuestra mirada hoy en la sociedad en la cual nos vivimos? ¿Cómo está siendo nuestra mirada hoy con nuestro compañero de camino, en la familia, cuando nos ponemos a juzgar, cuando nos ponemos a criticar al otro y cuando nos ponemos en un punto de vista que por ahí no es conveniente? La mirada realmente es la que necesita ser más pura para que podamos ver a Dios en los demás. Si nosotros no cambiamos nuestros lentes de percepción, seguramente nuestro universo se va a ver limitado, condicionado, y no podamos desarrollar aquella capacidad que en todos nosotros late. Y miren esta percepción, porque cuando Jesús va entrando al pueblo y Zaqueo, ese hombre que era el cobrador de impuestos y que no era bien visto y que era chiquito y quería encontrarse con él y quería verlo, él se sube a un árbol. Y ahí entonces él cambia su percepción. Entonces yo creo que eso nos lleva a pensar en esa oportunidad de hoy salir de la materialidad, pensar que somos espíritus inmortales, alcanzar una perspectiva distinta, porque quien mira desde abajo ve un ángulo, pero quien sube al árbol ve otro. Y eso está sucediendo con nuestra vida todos los días. Nuestras miradas van teniendo percepciones y de esa forma vamos haciendo determinados conceptos y no siempre entonces podemos tener la mejor oportunidad de donarnos y de hacer lo mejor para todos. Y también en este pasaje de Jesús, de Marcos, cuando de alguna manera se acerca al ciego de Jericó allí y le dice, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dice, quiero ver la verdad. Pero esto es mucho más profundo, porque nosotros también de alguna manera somos muchas veces esos ciegos que nos queremos acercar a Jesús y queremos encontrar esa verdad. Pero ¿qué verdad es la que estamos buscando hoy? ¿Qué es lo que necesitamos para encontrar esa armonía, esa felicidad, esa paz interior, esa paz de conciencia que en el fondo todos anhelamos y todos queremos alcanzar? ¿De qué nos está hablando ahí Jesús cuando nos habla de una ceguera que no nos permite ver? Y tal vez en esa ceguera hemos estado durante mucho tiempo en diferentes reencarnaciones, yendo, viniendo,
y sin darnos cuenta, sin poder tomar realmente ese concepto de la inmortalidad, abrazarla y tornarnos esos seres co-creadores con la divinidad. Por eso la visión, por eso el concepto del ver, del mirar, del observar, creo que nos trae a esa realidad para entonces abrir esa percepción a la vida, abrir nuestro campo de realidad y entonces dejarnos conducir. En el libro Pan Nuestro, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, el espíritu de Manuel también nos trae esta página que tiene mucho a ver con esa carta de Pablo a los Efesios. Y allí él nos habla que es muy necesario despertar. Ya nos estaban mostrando ese camino, esos espíritus iluminados que vinieron a mostrar, a marcar una senda distinta. El despertar interior hoy es esa necesidad profunda que tenemos, ese despertar para esa realidad que somos espíritus inmortales, espíritus que fuimos creados para ser felices, espíritus que vamos a transitar a través del tiempo y que vamos a encontrar la perfección un día. Que todas las experiencias que hoy estamos viviendo, sean cual sea ellas, son transitorias. Todo pasa. Todo es impermanente. Solamente el amor del Cristo, el amor de Dios, es permanente en nuestra vida. Por eso entonces el despertar en estos tiempos de transición es fundamental para no quedarnos en esos ciclos de las reencarnaciones dolorosas y repitiendo y teniendo que volver nuevamente a la escuela de la tierra para volver a reparar y a realizar aquello que hemos dejado pendiente. Es necesario entonces, despiértate, dice, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará el Cristo. El estar dormido en este momento es un concepto que creo que lo podemos analizar desde el mundo material. El mundo material hoy nos hace muchas propuestas, nos ofrece demasiadas distracciones y vemos cómo estamos en conciencia dormida. Vemos esa realidad que nos golpea a todos en nuestras ciudades con situaciones dolorosas y que el levantarnos de entre los muertos es una acción que la tenemos que hacer nosotros, porque el estar muerto es estar en el mundo material, solamente focalizado a construir cosas materiales que son impermanentes, trabajo demasiadas horas, corro detrás de cosas que no se van a ir conmigo, y entonces ahí yo creo que esa ya advertencia de Pablo a tanto tiempo invitándonos a despertar y asumir nuestra inmortalidad para que realmente podamos encontrar ese sentido y esa paz de conciencia que todos buscamos. Y debemos también hallar la unidad en la diferencia. Hoy en día, donde tenemos tantos conflictos, hay conflictos migratorios, hay conflictos raciales, hay conflictos de condiciones sociales, que también sabemos que de alguna manera todos nosotros somos distintos. Cada uno de nosotros somos criaturas únicas, pero que es muy importante aceptar al otro como es. El poder abrazar al otro como es y encontrar en esa diferencia la unidad. Necesitamos amarnos, necesitamos respetarnos para construir ese mundo mejor, para construir esa unidad en este planeta que es nuestra casa. Todos nosotros somos viajeros del tiempo, no importa la raza, no importa el color, no importa la latitud en la cual hayamos hoy reencarnado, porque al sabernos inmortales,
al sabernos espíritus que estamos viviendo una más de las tantas experiencias, tenemos que replantearnos esta unidad en la diferencia, que creo que hace un aporte muy grande para la construcción de ese mundo mejor que todos estamos anhelando. Respetar también a aquellos que conviven con nosotros, porque cuántas veces nosotros con nuestros hijos decimos, bueno, tenés que elegir una profesión que te dé dinero, porque hoy el mundo está difícil. Y no estamos respetando tal vez el sentido de ese compañero que está dentro de nuestra casa y que está conviviendo con nosotros y que nosotros de alguna manera lo queremos direccionar a una situación que lo va a llevar a estar muerto materialmente, ¿no? Porque va a estar solamente utilizando todo su potencial para lo inmediato. Entonces creo que es importantísimo que pensemos en la convivencia, en el respeto al otro, en el respeto al sentido que cada uno tiene que realizar en la vida. Porque todos nosotros salimos con programas diferentes. Todos nosotros vinimos a la Tierra con un programa a realizar. Seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos puesto a pensar, ¿para qué estoy aquí? Y cuando hacemos esa introspección, vamos a encontrar ese sentido, vamos a encontrar esa vocecita que interiormente, a través de nuestros amigos espirituales, nuestro ángel de la guarda, nos va a estar alertando y nos va a estar ayudando a encontrar esa dirección. Entonces, ¿qué buscamos hoy? Porque Jesús decía, buscad y hallaréis. Pero ¿qué estoy buscando hoy en mi vida? ¿Hacia qué rumbo quiero ir? A veces la vida es como un tren. Yo me subo al tren y empiezo a estar tan ocupado mirando por la ventana, que esté todo limpio, el ruido de la máquina, y no estoy atento en qué estación me voy a bajar. Porque todos nosotros estamos en ese tren, que es la vida. Y entonces el esfuerzo debe de ser adecuado al propósito. Quien cuida un jardín sabe que habrá malezas, que habrá que abonar, podar, y así somos nosotros. En lo que te dedicas habrá gente que concuerde y gente que no, pero si tienes paz de conciencia, este es mi camino y estás bien acompañado. Yo creo que lo fundamental hoy es hacer aquello que realmente sentimos, aquello que nos hace bien, que nos hace felices. No importa el quedar bien con los demás. A veces vivimos en una vida hoy que nos exige mucho el mundo. Tenés que ser así, tenés que tener lo otro, tenés que tener determinada situación económica, tenés que vestirte de tal manera. Pero realmente es lo que nosotros queremos. Entonces creo que ese esfuerzo tiene que ser adecuado al propósito de nuestra vida, hacia dónde estamos direccionando nuestra vida. Y entonces, cuando encontramos que lo que estamos haciendo me hace bien y mantengo esa paz de conciencia, y de alguna manera, si seguimos ese ejemplo que nos decía Jesús, de no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran, y hacer por el otro lo que nos gustaría que nos hicieran, realmente cuando utilizamos esa tabla rasa para nuestra vida, nos hace encontrar esa paz. Y en la pregunta 919 tenemos una guía que es muy importante también. Allí Allan Kardec le pregunta a los espíritus, ¿cuál es el medio práctico más eficaz que tiene el hombre para mejorar en esta vida y resistir al arrastre del mal? Y entonces ellos dicen, un sabio de la antigüedad ya lo dijo, conócete a ti mismo. Y ahí encontramos que tenemos necesariamente que hacer ese análisis que nos dice San Agustín, hacer esa reflexión diaria cuando termina nuestro día y pensar, ¿cómo estuve hoy?
cómo me comporté desde el momento que me levanté, qué cosas hice, cómo accioné con el otro. ¿Realmente estuve atento a mi vida o estuve en piloto automático? Creo que en este momento esa advertencia de San Agustín nos lleva a esa reflexión y ese análisis. Que está muy linda esta. Cosas. Y la vida le ha sido otorgada con el... Pero de él dependerá. Los espíritus nos están también explicando en el lugar en el cual nosotros nos encontramos. Nosotros estamos en un planeta escuela, en un planeta de expiación y pruebas. Que eso nos lleva a reflexionar mucho. No es un mundo feliz. Las condiciones que nos hablan los espíritus de un planeta como el que estamos nosotros, aún son duras. Son situaciones donde todavía predomina el mal sobre el bien. Y que solamente esa situación va a cambiar cuando nosotros cambiemos. No va a venir de afuera. No es una cosa mágica como la varita que va a venir y va a transformar. La transformación al mundo de regeneración va a venir desde dentro, cuando cada uno de nosotros tome conciencia de que necesitamos ser mejores y que Dios espera por nosotros, que nosotros somos esos instrumentos, esos trabajadores que hoy estamos acá en la tierra para hacer nuestra parte, y nuestra parte tiene que ser el bien, porque si no, nos desviamos de ese camino. Y entonces, acá vamos a ver que aparece esa parábola del hijo pródigo, que nos lleva a reflexiones muy bonitas. Sepa, porque esperaba que el hijo lo acompañara más tiempo y estuviera allí, le da la parte de la herencia y el hijo sale. Y sale y vive diferentes experiencias en la vida. Malgasta el dinero, la diversión del mundo lleva mucho dinero. Entonces ahí el hijo gasta toda su fortuna porque no hay cómo reponer ese bien que es finito. Y ahí se acuerda de la casa y dice, pero ¿por qué comida? Qué bueno. Movido y se alegra. Los padres, cuando nos sentimos en ese sentimiento realmente, parece que no tenemos memoria. Hagan lo que hagan. Madre le entrega sandalias, le entrega la túnica, y no el otro. Dice, pero ¿cómo? Todo lo
mis amigos. No, porque de eso se trata. Entonces nos damos cuenta que esta parábola que realmente nos sensibiliza a todos, que nosotros seguramente también fuimos ese hijo pródigo que se fue de los padres y que hoy regresa y que queremos trabajar para él. Nos sentimos Padre nos espera con amor y misericordia siempre. Que nosotros vamos a dejar esos caminos por los cuales ir, volver a la paz, porque el Padre siempre está abiertos para que nosotros podamos formar ese plan que tiene nosotros, la construcción de una sociedad más justa, la construcción la construcción sea realmente ese ser co-creador eventos cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué lindo mensaje para comenzar. Seguimos compartiendo este 11 Congreso y vamos ahora a la mesa redonda porque tenemos que el título es En busca de sí mismo, descubriendo la verdad interior. Ahora tendremos nuestra primera mesa redonda en donde el punto de partida va a ser proponer el autoconocimiento